Y bien, hola, ¿cómo estamos? Sean bienvenidos a un video más con el profesor Alex. En esta ocasión tenemos un video donde vamos a hacer ejercicios tomados en el examen del SPOL de admisión del 2024. En este primer ejercicio tenemos la siguiente cantidad que debe estar expresada en notación científica. Si nos fijamos, este número decimal que tiene esta cantidad de decimales, pues habría que transformarlo en notación científica, tomando en cuenta que una de las primeras reglas para transformar en notación científica es llevar el punto decimal hasta el primer entero. Es decir, a partir de este decimal que tenemos, vamos a llevar este punto decimal al primer entero, es decir, en esta posición. Tendríamos ahí 4,5. Contamos los espacios, tenemos 3 espacios y como nos estamos moviendo hacia el lado derecho, de izquierda a derecha, eso de ahí equivale a un exponente negativo. 3 espacios, colocamos el 3 según la cantidad de espacios y el negativo porque nos movemos de izquierda a derecha. Y así obtenemos la cantidad expresada en notación científica. El literal B. Para el segundo ejercicio tenemos la siguiente pregunta: ¿cuáles de las siguientes diagramas de cuerpo libre representan el objeto acelerando hacia la derecha? Bien, en este ejercicio tenemos que tomar en cuenta que nos están diciendo que el objeto se acelera hacia la derecha. Es decir, a pesar de que pueda estar sobre una superficie o no, tenemos que darnos cuenta sobre las fuerzas. Si las fuerzas están equilibradas, pues no tendríamos movimiento. Si las fuerzas están desequilibradas y están expresadas en algún eje de este plano, entonces ahí obtendríamos un movimiento. Es decir, por ejemplo, en la figura A nos fijamos que tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo tenemos la misma cantidad de fuerza. Es decir, la fuerza, tanto arriba y abajo, están en diferentes direcciones, pero con igual magnitud. Es decir, no se está moviendo ni arriba ni abajo. Si nos fijamos, derecha e izquierda también está pasando lo mismo. Es decir, también el objeto, a pesar de que tiene una fuerza a la derecha, tenemos una misma fuerza en sentido opuesto, lo cual está anulando este movimiento. Es decir, este objeto, para el literal A, está totalmente quieto. Si nos fijamos en el literal B, notamos que no se está moviendo en el eje de las Y, pero tenemos que en el eje de las X, hacia la derecha, tenemos 20 newtons. Si colocamos una referencia hacia la derecha positivo, tenemos 20 newtons positivo a la derecha y tenemos 15 newtons negativo a la izquierda. Es decir, si yo hago una sumatoria de fuerzas en el eje de las X, voy a tener esos 20 newtons positivos y voy a tener los 15 newtons negativos. La sumatoria de fuerzas, en este caso la fuerza resultante en el eje de las X, me va a dar 5 newtons con dirección a la derecha. Es decir, me está diciendo el literal B que este objeto se está moviendo hacia la derecha y que muy posiblemente lleve una aceleración hacia la derecha. Entonces, el literal B es una de las respuestas. El literal C, fíjense que no tiene movimiento, no tiene fuerza en ni el eje X ni el eje Y, por lo tanto la descartamos porque me piden quienes están acelerando hacia la derecha. Y por último, el literal D, tenemos solo una fuerza apuntando a la derecha, es decir, la fuerza resultante en el eje de las X es los mismos 20 newtons que están en la dirección hacia la derecha,
Por lo tanto, este objeto sí se está moviendo a la derecha y probablemente también esté acelerado. ¿Ok? Por lo tanto, la opción correcta de los diagramas de cuerpos libres acelerados hacia la derecha será la letra D, es decir, la imagen B y la imagen D. Para el siguiente ejercicio tenemos lo siguiente. Tenemos un gráfico adjunto, el cual, si nos fijamos, tenemos en el eje de la Y la velocidad y en el eje de las X el tiempo, con sus respectivas unidades. Fíjense que el gráfico es un gráfico lineal, ¿ok? Velocidad versus tiempo, por lo cual sabemos nosotros que el área bajo la curva, es decir, el área que está por debajo, ¿sí? El área que está por debajo va a representar, el área va a representar básicamente la distancia o el desplazamiento, según como lo quiera ver, en este caso la distancia que va a recorrer este objeto o esta partícula. Entonces el área bajo la curva representa la distancia. En la pregunta me pide la distancia recorrida por la partícula durante los primeros 4 segundos. La distancia, es decir, cuánto está recorriendo, ¿no? Distancia, es decir, solamente el escalar. Entonces la distancia es el área. En este caso tenemos dos áreas, sería área 1 y área 2. ¿Ok? Entonces vamos a calcular las áreas. El área 1, fíjense que es un triángulo, por lo tanto el área es base por altura sobre 2. Tenemos una base de 2, una altura de 5 sobre 2. El área 2, tenemos una altura de 2 a 4, nuevamente una base de 2, una altura de 5 nuevamente, dividido para 2. Entonces me da 5 y 5. ¿Ok? Las áreas son positivas, por lo tanto el área total, que va a representar la distancia total, sería la suma de estas dos cantidades. Entonces, la distancia recorrida será de 10 metros. La distancia de 10 metros. En este caso, la respuesta correcta sería el literal A. Si me hubiesen preguntado por el desplazamiento, entonces ahí sí tendríamos que respetar los signos y ahí nos saldría como resultado 0 metros. Bien, vámonos al último ejercicio. Tenemos lo siguiente. El estudiante lanza una pelota desde lo alto de dos edificios. Tenemos dos escenarios, el cual el primer escenario, una altura h y tardas 4 segundos en llegar al suelo, y el escenario 2 tenemos la misma pelota, en este caso una altura mayor de 2h. Me preguntan cuál es el tiempo que tarda la pelota en llegar al suelo en el escenario 2. Muy bien, entonces vamos a representar el primer escenario, que sería este edificio a una altura h. Entonces se lanza hacia abajo, ¿sí? Y el tiempo que tarda este objeto es de 4 segundos. Muy bien, entonces aquí vamos a calcular el área utilizando las fórmulas de movimiento de caída libre. Vamos a usar la fórmula de la altura, que es igual a velocidad por tiempo menos un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Bien, en este caso no nos dice, no nos está diciendo que este objeto lleva una velocidad inicial, simplemente dice que se lanza una pelota desde lo alto, ¿sí? Entonces asumimos que la velocidad inicial es 0, ¿ok? Bien, entonces aquí hacemos un despeje, ¿sí? Aunque vectorialmente la gravedad es negativa, ¿sí? Vamos a considerar, en este caso, como positivo para efectos de la altura. ¿Ok? Entonces la altura, como la altura es algo positivo, lo dejamos como positivo. En este caso despejando, la altura directamente es un medio de la gravedad
9,81 por el tiempo, en este caso los 4 segundos al cuadrado, obteniendo como resultado de esta operación 78,48 metros. Esa sería la altura h. Entonces, el segundo escenario, yo voy a tener un edificio más alto del doble de h, es decir, la altura de 2h. ¿Okay? Entonces, vamos aquí poniendo esta nueva altura h, que sería el doble de h. Esta altura viene a ser el doble de 78,48. La altura h va a ser igual a 556,96 metros. Bien, en este segundo escenario tenemos lo mismo, pero aquí hay que encontrar el tiempo. Vamos a usar nuevamente la fórmula de altura, un medio de gravedad por tiempo al cuadrado, y vamos a despejar aquí el tiempo. Entonces el tiempo en despejado me da como resultado la raíz de 2h sobre la gravedad. En este caso la h corresponde a la h mayúscula que yo he obtenido, ¿no? Ya no estamos hablando de la h minúscula, sino la h mayúscula, que representa el doble de la altura inicial. Entonces el tiempo es igual al doble de 156,96 dividido para 9,81. Bien, el tiempo entonces, en este caso, de esta operación, me da como resultado 5,66. En este caso, segundos. Bien, por efectos de decimales o por efectos de la gravedad, el resultado puede variar décimas. En este caso, el resultado me da aproximadamente 5,6, que es la opción número E de este ejercicio. Bien, y con esto hemos terminado la clase o los ejercicios del día de hoy. Muchas gracias por vernos.